Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles a través de las redes, un placer saludarles a través de este medio. Encantado de compartir con ustedes. Un abrazo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo a todo México lindo y querido. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta invitación para poder unirme a través de las redes sociales a contar con vosotros cuentos a través de las redes. Un abrazo también extensivo a todos los países que se nos unen a través de este medio. Un abrazo fuerte, fuerte desde Costa Rica. Y bueno, hoy vamos a contarles un cuento muy especial para mí. Pero antes de contar este cuento, vamos a desenredar la lengua. Y esto dice así. Cuenta cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. ¿Se lo aprendieron? Vamos a ver. Cuenta cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. Porque si cuentas cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos, sabrás cuántos cuentos contás. ¿Ok? Quiero oírlos repitiendo. Cuenta cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. Porque si cuentas cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos, sabrás cuántos cuentos contás. Y ahora sí, hecho este ejercicio de aflojación de la lengua, ¿verdad? Vamos a contar un cuento. ¿Cómo es? Ah, sí, 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 tienen toda la razón. Cuenta cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos, porque si cuentas cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos, sabrás cuántos cuentos contás. El sueño de Berto de Eva Moreno. Las condiciones estaban muy duras, muy críticas, muy difíciles. El bueno de Berto tuvo que vender su casa, lo único que tenía, y tomar a sus hijos y su esposa e irse a vivir allá, a la esquina de un barril, a la par de una pared alta de barro, que estaba casi a punto de caerse. Berto tenía una tristeza muy grande en su corazón, pero no dejaba sus sueños de lado, y todos los días se levantaba para ir a vender cosas a la calle, fueran dulces, fueran confites, fueran cajetas, fueran galletas. Lo que fuera, él lo vendía. Salía muy pero muy muy temprano y en ocasiones llegaba muy pero muy muy tarde. El dinero que era fruto del día, las monedas, venía y las guardaba en un hueco que había hecho previo a esa pared de barro, donde había metido un frasco de vidrio y ahí metía las monedas de todos los días, fruto de su trabajo. Berto era un avesado contador de historias y le gustaba mucho contarle cuentos a sus hijos. Entonces, ahí, en aquel lugar donde vivían, a la par de aquel barril, hacía una fogata, un fuego grande con lo que tuviese. Amarraba unas cuantas cuerdas y ponía algunas sábanas que sirvieran para acunar aquel cielo hermoso lleno de estrellas, que era testigo también de las historias que contaba Berto. Allí Berto contaba todo lo que vivía en el día, de todas las historias lindas que le habían pasado, de todas las historias que había imaginado. Un día Berto, después de ir a trabajar fuertemente y de haber vendido absolutamente todo, iba con aquella felicidad tan grande a poner en aquel orificio donde estaba aquel frasco, donde guardaba sus monedas, las monedas del día. Pero por cosas del destino, cuando metió su mano para sacar aquel frasco, sintió algo frío en sus dedos. Se dijo, por curiosidad, entre miedo y ganas de saber qué era, sacó el frasco de monedas y metió su mano más adentro, y aquello fue un poco más frío. Entonces Berto inmediatamente sacó su mano con algo y empezó a desdoblar como un papel húmedo, entre frío y brillante, un papel algo extraño. Y cuando Berto fue desdoblando
y desdoblando y desdoblando, se quedó de una pieza al mirar que lo que estaba allí era nada más y nada menos que un mapa del tesoro. Berto se había encontrado un mapa del tesoro y en aquel momento su corazón palpitaba fuertemente, imaginando si el tesoro en realidad fuera de verdad. Se imaginaba que si en realidad aquello era cierto, entonces podía nuevamente volver a comprar su casa y comprar todos los juguetes y las cosas que sus hijos necesitaban y comprar las cosas que anhelaba su esposa y con ello recuperar la felicidad y poder darle a sus hijos todo aquello que un día el destino, por cosas extrañas, les había quitado. Berto no lo pensó dos veces y tomó las pocas cosas que tenía que comer en la casa, las amarró a un pañuelo y esperó que cantara el gallo en el alba. Guardó todas sus monedas en el bolsillo con cuidado y sigilosamente. Ese día, en la pura mañana, Berto se fue a seguir aquel mapa que parecía ser un mapa del tesoro pero mágico, porque cada vez que lo abría se iban dibujando una línea de puntos en aquel lienzo completamente oscuro que le iba indicando por dónde tenía que seguir. Berto caminó, pasó por ríos, riachuelos, montañas. Algunos días divagó justamente por las arenas de un gran desierto. Y cuando llegó donde la arena se juntaba con el mar, vio que una barca era abandonada por un pescador. Este le preguntó a Berto que si la necesitaba. Y Berto le dijo que sí, que él iba a necesitar la barca. Entonces le dijo que la podía utilizar, que no había ningún problema. Berto entonces seguía siguiendo aquel mapa, que era mágico y seguía dibujando aún en las aguas del mar el paso por donde debería de ir. No tenía que hacer mucho esfuerzo. La barca iba casi que mágicamente empujada sobre las olas. Berto pasó nuevamente por grandes ríos, por ríos pequeños, por montañas que iban cambiando su paisaje, a veces con palmeras, a veces con árboles grandes y completamente exóticos. Iba zigzagueando, pasando de un entorno a otro. Y fue así como Berto, al final, en aquella barca, topó contra una pared de una gran montaña que era alta, 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 completamente alta. Berto entonces tomó una botella de vidrio que llevaba y miró. Tan alta era aquella montaña que aún la visión a través de la botella no podía indicar cuál era el punto más alto. Berto sintió miedo por primera vez. Sintió muchísimo miedo y miró el mapa y el mapa le indicaba que tenía que seguir justamente en aquella cueva que estaba en el pie de aquella alta montaña. Y a pesar de que sintió miedo, algo aquí en el corazón lo hacía recordar a sus hijos y a su familia. Y entonces Berto se sonreía y pensaba que si aquel tesoro era de verdad y era cierto, podía comprar todo lo que sus hijos necesitaban. Y entonces se le fue el miedo y empezó a caminar por dentro de aquella cueva tan oscura, aquello tan húmedo, y siguió caminando. Y en un momento a otro se resbaló y cayó. Y Berto volvió a sentir miedo. Pero otra vez su corazón recordó a sus seres queridos, a sus hijos y a su esposa. Y entonces Berto
con una luz, pero muy tenue que tenía. Trató de ver el mapa, pero oh sorpresa, el mapa parecía tener luz propia. Brillaba en medio de la oscuridad y en este caso la línea de puntos seguía indicando que tenía que seguir más hacia adentro, más profundo. Y Berto entonces siguió y siguió hasta que topó con pared. La pared era fría, era húmeda y el mapa seguía indicándole que tenía que empezar a escarbar. Y Berto empezó a escarbar con las uñas, con las manos, escarbaba y escarbaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. De un momento a otro Berto sintió algo duro, algo frío en sus manos. Y empezó a tantear de un lado hacia el otro y por tercera vez Berto sintió miedo, pero recordó a sus hijos. Y entonces empezó a escarbar más fuerte y empezó a tratar de sacar aquello que había allí dentro. Y el mapa empezó entonces a transformarse en una especie de luz que iluminó todo el lugar. Y cuando Berto pudo ver aquello, se dio cuenta que era un baúl de metal. Y el metal estaba viejo, pero la superficie era lisa. Y Berto entonces imaginó que si el tesoro era de verdad, él podía comprar nuevamente todo lo que sus hijos necesitaban y volverían a ser felices y volverían a tener todo lo que un día el destino les quiso quitar. Entonces Berto vino y trató de abrir aquel cofre y cuando lo abrió, oh sorpresa, habían piedras preciosas, habían rubíes, había oro, habían morrocotas así grandotas. Y Berto entonces empezó de la emoción a llenar todos sus bolsillos, los bolsillos del pantalón, los bolsillos de su camisa, toda parte donde podía llenar con piedras preciosas, oro y morrocotas, los llenó. Entonces, cuando ya todos sus bolsillos estaban llenos, cuando ya no cabía absolutamente más nada, se recordó de su familia y dijo, por dentro dijo, vamos a ser felices nuevamente, porque voy a darle todo, absolutamente todo lo que mis hijos necesitan y mi esposa va a ser feliz y los voy a ver sonriendo todo el tiempo. Justo en ese momento, a Berto se le cayó una morrocota grandota, que al pegar con el suelo hizo un sonido extraño. En aquel entonces, escuchó el sonido del gallo en la madrugada que decía, escuchó a lo lejos una voz y sentía un movimiento de algo que decía, papá, 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 despiértate, que hay que ir a trabajar. Era uno de sus hijos que lo estaba despertando. Y entonces Berto, con una lágrima en su ojo y con un sentimiento de incertidumbre, supo que todo aquello había sido un sueño. Berto se levantó, se lavó su cara, tomó las ventas del día, los dulces y las galletas, miró la pared de barro, el frasco donde guardaba las monedas de todos los días, se despidió de su esposa y de todos sus hijos y se fue a trabajar. Ese día cuando llegó a la casa hizo un fuego más grande que de costumbre. Eh, Partió algunos panes, comieron. Y justamente cuando aquel fuego era pero tan grande, tan alto, que podía casi que iluminar las estrellas, Berto empezó a contarle a toda su familia aquella historia que había soñado el día anterior.
Cuando Berto estaba terminando aquella historia, a lo lejos se escuchó la voz de aquel niño que apenas podía caminar, que venía descalzo y que con costos podía balbucear, donde le decía, papá, papá, y traía sus brazos abiertos. Entonces Berto se agachó y abrazó fuertemente a sus hijos, mientras estos le decían, no te preocupes, papá. No importa que no hayas traído ese gran tesoro que vos soñaste, porque para nosotros el tesoro más grande eres tú. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La autora es Eva Moreno. Mi nombre es Xavier Sánchez, de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla escuchando cuentos. Y recuerden, lo más importante es esa persona que amamos y que tenemos al lado. No importa si no hay tanta riqueza, porque la riqueza al final de cuentas está aquí, en el corazón. Un beso, un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.